Dentro de la serie de programas que el Consejo Consultivo para el Bicentenario del Presidente Juárez ha convocado para conmemorar esta importantísima efeméride, hoy vamos a abordar un tema absolutamente central en la trayectoria de Benito Juárez y que también ha sido muy polémico. Hay otros temas quizá que han tenido una aceptación mayor, pero ha sido muy discutido a lo largo de las décadas por los investigadores, los historiadores, los críticos en general, la política exterior y la relación del presidente Juárez con el mundo exterior. Yo los invito a ver una cápsula que nos dará visualmente una breve imagen de los acontecimientos a mediados del siglo XIX que originaron esta política exterior y esta relación del presidente Juárez con el mundo. La defensa de la soberanía y el respeto a la autodeterminación de los pueblos que defendieron Juárez y los hombres de la Reforma inspiraron durante largo tiempo la doctrina sobre la que se ejerció la política exterior mexicana. A Juárez le tocó presenciar la larga lucha por la independencia iniciada por Hidalgo y Morelos, sufrir la injusta invasión norteamericana, combatir la imposición de un emperador extranjero, así como enfrentar desde la primera magistratura las presiones de los conservadores y el alto clero, cuestiones que desangraron e impidieron un desarrollo sano del país. Quizá de su reflexión sobre estos hechos surja su vocación pacifista y su constante defensa de la soberanía y libertad de los pueblos sojuzgados por el colonialismo. Ni aun en los momentos más difíciles, durante la intervención francesa, Juárez flaqueó en la defensa de la integridad del territorio. Que el enemigo nos venza y nos robe, si tal es nuestro destino, decía don Benito. Pero nosotros no debemos legalizar ese atentado, entregándole voluntariamente algún punto de nuestro territorio. Uno de los momentos culminantes de la política exterior del juarismo fue la decisión de ordenar el fusilamiento de Maximiliano, gravemente cuestionada por los gobiernos de muchas naciones, particularmente las europeas, pero Juárez fue inquebrantable. Nosotros heredamos la nacionalidad indígena, y en correspondencia con ese legado, no reconocemos soberanos, ni jueces, ni árbitros extranjeros. Después de su victoria sobre el imperialismo francés, México debió planear un nuevo momento de su política exterior. Las tareas de la diplomacia mexicana se encaminaron a establecer relaciones comerciales y diplomáticas respetuosas de las leyes nacionales, y no en el poderío de la fuerza militar. Entre los logros de ese momento, se encuentra el reconocimiento de los acreedores internacionales a la moratoria de la deuda externa decretada por Juárez durante la intervención, acuerdo que dio un importante respiro a la frágil economía de la nación. Hablar de la política exterior del gobierno del presidente Juárez y su trascendencia para el país es hablar de una doctrina de respeto a las decisiones soberanas de los pueblos y de la eliminación del uso de la fuerza para solucionar los conflictos entre naciones. Principios estos que dieron forma y prestigio a las acciones de México en el ámbito internacional y que, aplicadas consecuentemente por el presidente Juárez, le valieron el nombramiento de Benemérito de las Américas. Hoy tenemos con nosotros a tres distinguidísimos mexicanos y grandes conocedores del periodo en que le tocó vivir al presidente Juárez para abordar este tema de la relación de don Benito con el mundo exterior. En orden alfabético, la doctora Patricia Galeana es catedrática en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ha sido directora general del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y directora del Acervo Histórico Diplomático de la Cancillería Mexicana. Es miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Europea de Cultura, del Consejo Honorario de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y preside el Comité de Historia Cultural de la Comisión de Historia
del Instituto Panamericano de Geografía e Historia de la OEA. El embajador Jorge Eduardo Navarrete es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido embajador de México entre otros muchos países, puesto que la suya es una de las más largas carreras en la diplomacia mexicana, ha sido embajador en China y el Reino Unido, entre otros países. Es actualmente investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM y actualmente es embajador eminente de México. La embajadora Olga Pellicer es egresada de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, maestra por el Instituto de Altos Estudios de la Universidad de París, autora de diversas publicaciones sobre relaciones internacionales de México, ha sido embajadora de México, entre otros países, en Austria, y embajadora alterna en la Organización de las Naciones Unidas, y es actualmente profesora e investigadora en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Bienvenidos todos ellos. Gracias. Y yo quisiera empezar quizá pidiéndoles a nuestros invitados de esta noche un primer comentario sobre la relación de Juárez con el mundo. Bueno, desde luego estamos hablando de un tema que ha sido tal vez de los más debatidos sobre el quehacer político del presidente Juárez, y es un tema decisivo ya que a él le toca encabezar al Estado mexicano en el momento en el que estaba en riesgo la desaparición del mismo y se podía haber convertido México en un protectorado de Estados Unidos o en un protectorado de Francia. Entonces, su política exterior es una política que tiene que enfrentar graves retos. Llega en la guerra civil, nada menos es entonces cuando toma el poder, y todos los miembros de la comunidad internacional reconocen al gobierno con sede en la capital, o sea, al gobierno conservador, cuando se escinde nuestro país en dos gobiernos, y Juárez tiene que buscar el reconocimiento de alguna potencia extranjera para existir. Y desde luego busca a Estados Unidos. ¿Por qué desde luego? Porque todos los liberales del siglo XIX buscaron la relación con Estados Unidos por haber sido el país donde se había puesto en práctica las ideas del liberalismo europeo, y su constitución era justamente la primera que tenía estos principios democráticos. Embajadora Pellicer. Muchas gracias, Héctor. Héctor, yo querría hacer 4 reflexiones muy breves sobre la política exterior de Juárez. Una primera reflexión, aunque es bastante obvio, a veces no tenemos una plena conciencia de lo difícil que fueron aquellos años para la independencia y para la integridad territorial de México. Realmente México estaba al borde de la navaja. Por una parte teníamos el expansionismo territorial de los Estados Unidos, que sobre todo en el periodo anterior al inicio de la guerra civil en los Estados Unidos se manifiesta muy ampliamente. Y por otra parte teníamos los ánimos colonialistas de Europa, y Francia le gustaba mucho la idea de tener una colonia en América. Y ante estas dos agresiones que nos venían del exterior, por otra parte teníamos un país fracturado, un país dividido. Acuérdate que hay dos gobiernos, un gobierno liberal, un gobierno conservador, que por lo tanto es particularmente frágil. ¿Cómo se logró en estas condiciones preservar la independencia y la integridad territorial de México? Creo que ya es en sí un enorme triunfo de lo que fue la política exterior de Juárez. La segunda reflexión, que ya adelanté algo, es el grado en que las fracturas internas, una sociedad dividida, con dos gobiernos, uno en la capital, otro en Veracruz,
cómo esta sociedad es vulnerable hacia el exterior. Ya anunciamos de cierta manera que más adelante vamos a hablar del Tratado Macleano-Campo, que desde luego yo creo que no se entiende, sin entender la enorme debilidad producto de la sociedad fracturada que existía entonces. Una tercera reflexión, y es que la historia mexicana de aquellos años, en gran parte, no totalmente, pero en gran parte, va a estar determinada por acontecimientos externos. Es decir, es lo que está ocurriendo allá lo que en gran parte va a determinar cómo van a evolucionar las cosas aquí. Y algo ya para terminar, que a mí me parece enormemente interesante, es el gran profesionalismo, el conocimiento universal, pero además el conocimiento de lo que estaba ocurriendo, tan grande, tan sorprendente nos parece ahora, porque estamos hablando de una época en que no había internet. Y sin embargo, los grandes diplomáticos de la época, y estoy pensando en Matías Romero, en Sebastián Lerdo de Tejada, y Juárez mismo, son gentes que están muy informados de lo que está ocurriendo en el mundo. Yo quisiera mencionar dos puntos que fueron tratados. El asunto de la búsqueda de reconocimientos, que resultaba enormemente penosa y que obligaba en ocasiones a aceptar cuestiones que en circunstancias diferentes se hubieran rechazado de entrada. Y yo encuentro ahí una primera amarga experiencia nacional que años después lleva a México a denunciar la práctica de los reconocimientos internacionales como una práctica usual de las relaciones entre países. Y con la doctrina Estrada se señala que México no entra en este juego de otorgar o negar reconocimientos. En el siglo XIX era más difícil, era importante obtenerlos, sobre todo en la situación que describía la doctora Galeana. Pero hay ahí, creo, una herencia muy clara de cómo experiencias difíciles y negativas permiten configurar después posiciones claramente definidas y que tienen amplia permanencia en la política exterior del país. Y luego la cuestión de que lo que ocurre fuera de casa influye mucho en lo que podamos hacer en México. Eso fue evidente en el tiempo de Juárez y siguió siendo evidente a lo largo de muchos momentos. Y ahora que se habla del mundo de la globalidad, pues es claro que hay un juego de interrelaciones mucho más complicado. Esto ya nos acerca enormemente al gran tema polémico de la política exterior de Juárez, que es la cuestión del Tratado Macleano-Campo. ¿Cómo ves tú ese momento y ese tratado? No, justamente está vinculado, por una parte, a la presión, al expansionismo de Estados Unidos. Hay que recordar que antes de que se consumara la independencia, ya Luis Dionís había denunciado estos ímpetus expansionistas en 1819, cuando se fijaron los límites entre la última Nueva España y las colonias que ya estaban convertidas en nación independiente en el norte. Entonces, esta presión llegó hasta la invasión del territorio nacional y la pérdida de más de la mitad de las dimensiones originales del país. Y una década después, que esto es lo dramático, se firmaron los tratados de Guadalupe el 5 de febrero de 1848 y tenemos que en 59, el 14 de diciembre de 1859, se está firmando el Tratado Macleano-Campo. Era un drama para los liberales el que los países inspiradores de la ideología liberal, como en el caso de Francia y Estados Unidos, fueron justamente los dos que agredieron a México. Mientras ellos siempre los habían pensado, sobre todo en el caso de Estados Unidos, su aliado natural. Y la doctrina Monroe, así lo habían pensado todos los países de América Latina, hacían alusión a esta defensa del hermano mayor que se había independizado primero para que no vinieran las reconquistas. Va a ser muy difícil para los liberales en la época juarista
tener que seguir recurrir nuevamente a este hermano mayor que se había convertido, como decía Lucas Alamán, en el enemigo natural y no en el aliado natural. Pero en este sentido no había otra alternativa para el gobierno de Juárez. Todas las monarquías europeas habían apoyado al gobierno conservador, lo habían reconocido, y su única opción era lograr el reconocimiento de Estados Unidos. En esta coyuntura, el Tratado Maclean-Ocampo, y bueno, habría que decir muchas cosas, pero trataré de ser muy concreta, es un producto de una negociación diplomática realmente ejemplar, contra todo lo que se ha dicho. Ha sido el tratado más atacado, no solamente por los conservadores, como un acto de traición a la patria, sino por los propios liberales, que algunos han llegado a decir que es indefendible. Si Juárez no hubiera firmado ese tratado, el gobierno de Estados Unidos no lo habría apoyado. Y simple y sencillamente la República habría desaparecido, la República Liberal. Olga, ¿tú cómo lo ves? ¿Sí crees que era justificado en ese momento y en ese juego de alianzas y contraalianzas? Creo que es muy difícil hablar de justificaciones. Recordemos que el gobierno liberal está muy aislado, ya lo dijo Patricia. La mayoría, si no es que la totalidad de los países europeos con los que entonces teníamos relaciones, habían reconocido a los conservadores que estaban en la capital, y Juárez necesitaba la ayuda de algún país. Quedó claro que la amenaza europea era real, era muy profunda, y de hecho, bueno, México ve su territorio invadido e intervenido durante algunos años. Exacto, y estaban en el castillo de Chapultepec, ¿no? Estaban Lo en el otro era un castillo de tanto más Chapultepec, hipotético. ¿no? Sí, ¿no? fue en serio que había un intento, que fue un intento que no resultó afortunadamente, pero no resultó no solamente porque el ejército francés se retiró, sino también porque internamente, por una parte, hay una voluntad férrea de mantener el gobierno de la República. Este mantenimiento del gobierno de la República contra viento y marea, este Juárez mitológico, casi en su carroza, solitario, pero bueno, es un ejemplo de temple, de persistencia, de tenacidad, que es muy admirable. Y bueno, por otra parte también hay una resistencia interna muy importante. Hay una guerra de guerrillas y después el ataque del ejército regular, pero hay una guerra de guerrillas que Juárez apoya, que Juárez le dé el visto bueno, que sin duda desempeñó un papel importante para el rechazo a la presencia del imperio. Yo subrayaría un solo elemento después de las dos exposiciones tan completas que hemos oído. Se calificó de negociación diplomática ejemplar, yo lo creo. No porque el resultado haya sido un resultado que hubiéramos aplaudido, sino porque permitió obtener para la República un apoyo que en ese momento era absolutamente crucial. Pero lo que yo quiero subrayar es la enorme hipocresía de las críticas conservadoras que se rasgan las vestiduras por las concesiones del tratado para años después entregar el país completo al emperador de opereta que tuvimos. Hemos estado hablando durante las etapas anteriores sobre la política exterior y la relación de Juárez con el mundo durante la Guerra de Reforma, durante la intervención francesa, pero yo creo que ahora sería importante abordar la cuestión de qué pasa cuando es restaurada la República, cuando Juárez asume la presidencia de la República y entonces empieza a desarrollar toda una política exterior. ¿No? Bueno, mira, yo creo que ante todo hay que recordar los ánimos distintos. Es el triunfo del liberalismo, es la derrota del ejército francés, es la salida de los invasores. Hay, por lo tanto, un momento en que la definición de una política exterior se impone, pero las condiciones son muy distintas a las que se habían vivido antes. ¿Cuáles son los grandes problemas? Yo creo que se tienen que abordar entonces. Bueno, uno tiene que ver en cómo va a ser la relación con los invasores.
que por otra parte eran países muy importantes para el comercio, para préstamos, para inversión. Y aquí hay una posición muy interesante de Juárez. Juárez declara, ellos nos invadieron, ellos rompieron con nosotros, a ellos les toca tomar la iniciativa para restablecer relaciones. Con lo cual yo creo que se coloca en una situación en que no tiene necesidad, no va a buscar una reconciliación, no va a buscar un reconocimiento, no, con una gran dignidad dice, ustedes nos invadieron, a ustedes les toca buscar restablecer las relaciones. Por otra parte, también va a decir, ustedes nos invadieron, en ese momento se rompieron las relaciones institucionales que podían haber existido y por lo tanto no son válidos los tratados, convenciones que existían entre nosotros previamente a la intervención. Y por otra parte, también hace una declaración, todo forma parte en realidad de una misma declaración, una posición enormemente interesante es los tratados y convenios que firmemos en el futuro tendrán que tomar en cuenta la necesidad de ser justos para México y dignos para México. Entonces, ¿quién queda? La relación con Estados Unidos. La relación con Estados Unidos que va a ocurrir en momentos en que, mientras pasaron muchas cosas en Estados Unidos, hubo la guerra de secesión, triunfó Lincoln está en la presidencia y se inicia una etapa de buenas relaciones entre México y Estados Unidos, que es en ese momento el país hacia el cual miramos, el país del cual podemos esperar algo, el país con quien se van a establecer las mayores relaciones comerciales y económicas. Es decir, es el comienzo de lo que va a ser la estrecha relación con Estados Unidos. Exactamente. ¿Tú atribuirías también, Patricia, a ese momento el inicio de esta relación primordial que siempre hemos mantenido con los Estados Unidos? La relación con Estados Unidos, que desde luego tiene que proseguir porque, bueno, pues habían dado el apoyo moral y finalmente yo creo que ha sido el único gobernante que ha recibido todo Estados Unidos y no le dio nada. Entonces la relación con Estados Unidos siguió siendo cordial, aunque hay que decirlo, Juárez sabía muy bien el peligro que implicaba Estados Unidos. Escribe en alguna de sus cartas una frase magnífica que pinta de cuerpo entero su percepción. Dice, con los vecinos, con que no sean enemigos, basta. Sí, y quizás de eso se han valido algunos de los críticos de Juárez para hablar de esta proclividad hacia lo norteamericano, lo anglosajón, pero hay que ver que había circunstancias que también explican la razón de ser de eso. Y una cosa muy importante, quienes habían sido los grandes enemigos de Estados Unidos habían sido la Iglesia Católica y los conservadores por una razón muy sencilla, porque no querían que entraran las ideas de los protestantes. Entonces, en fin, cuando ya se establece la libertad de cultos, que es una gran revolución cultural que encabeza la reforma juarista, bueno, pues se cambia todo este escenario. Pues yo no sé si cada uno de ustedes quisiera hacer un comentario final sobre lo que significó ese periodo en términos, por una parte, yo diría, de la vida de Juárez y por otro lado, de lo que ese periodo heredó al México posterior. Exacto, yo creo, y vuelvo a un tema que ya había tratado y que también ya lo trató Patricia, yo creo que algo que hereda como enseñanza es la necesidad de ser profesionales, de tener miras claras, de estar enterados, de analizar, de conocer, a lo cual contribuía a la época, contribuía a la gran erudición, el gran dominio de los temas jurídicos, de los temas económicos que tenían todos estos negociadores. Es decir, fueron años, no hemos entrado a los detalles, pero fueron años en los que se negociaron muchos convenios, en los que hubo tratados que algunos no se ratificaron, en fin, pero hubo mucha negociación que requería de un gran dominio de las leyes, de la economía, y
estos hombres que acompañaron a Juárez y Juárez mismo se caracterizaron por algo que para mí es lo que queda como una gran enseñanza, el profesionalismo y la convicción de cuáles eran sus miras a largo plazo. Una claridad de Una gran claridad. Proyectos. Yo diría que estos hombres tenían algo que debemos recordar en esta coyuntura. Eran patriotas, tenían patriotismo, estaban salvando a la patria y no estaban dispuestos a que ésta se perdiera, así les fuera en ello la vida. Esto fue definitivo y Juárez nos legó la doctrina Juárez, que justamente es esta doctrina que tiene como principio fundamental la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la igualdad de los estados soberanos, todos los principios que yo ya había comentado que están en nuestro artículo 89 constitucional, están en todos los manifiestos, cartas de Juárez, en fin. ¿Cómo llegaron hasta nosotros? Se hacen una doctrina por el propio Carranza. La doctrina Carranza era un gran admirador de Juárez y justamente retoma todas las ideas y lo llega a citar en su propia correspondencia, la doctrina de Juárez, que después va, como ya había mencionado, el embajador Navarrete va a ser retomada, también tiene un eco hasta la doctrina Estrada, de el no calificar nuestro país, los gobiernos de otros países, y no reconocer o vender el reconocimiento como nos lo hicieron a nosotros a cambio de tratados ruinosos, sino simplemente limitarse a respetar este principio de autodeterminación. O sea que hasta allá, hasta la doctrina Estrada y nuestra Constitución vigente, llega la lección de esos hombres patriotas que vivieron el tiempo eje de la historia mexicana. Gracias, Patricia. Jorge Eduardo, no sé si... Yo agregaría muy brevemente que solo con humildad podemos ahora examinar y ver de nuevo lo que hizo por México esta generación que alguien llamó una generación de gigantes. Realmente debemos a Juárez y a su grupo el que México haya continuado siendo un país independiente y haya podido tener el desarrollo nacional que ahora conocemos. Y esa hazaña enorme solo puede verse con admiración y al mismo tiempo, yo diría, con una gran humildad. Gracias. Bueno, pues yo quisiera agradecerles a nuestros distinguidísimos invitados de hoy por haber venido, además en una tarde lluviosa en la que nos han acompañado un poco los ruidos de la naturaleza. Les agradezco infinitamente su presencia aquí y ojalá haya otras ocasiones de continuar hablando sobre este tema medular de la historia de México. Gracias.